exudativa o simple. Esta es la clasificación de la otitis media crónica. Exudativa o simple y la epidermizante. Hablamos de que la exudativa o simple es cuando la mucosa del oído medio conserva su epitelio, ¿no? No hay cambio de mucosa. Esa mucosa que está tapizando normalmente, ¿verdad? Hemos hablado en la anatomía, tapiza la caja timpánica, tapiza el antromastoideo, tapiza las celdillas mastoideas, sigue tapizando esa mucosa, no hay cambio. Entonces, por eso se habla de que la mucosa del oído medio conserva su epitelio. En cambio, el otro cuadro clínico, que es la epidermizante, cuando se dice que es epidermizante, cuando el epitelio mucoso está tapizando la caja timpánica, el antromastoideo, las celdillas, es sustituido por epitelio epidérmico, de ahí el nombre de epidermizante. ¿Sí? Entonces, en la otitis media crónica hay dos cuadros clínicos, una que está exudativa o simple, y esta, ¿cuál es la característica de esta exudativa simple? Que conserva su epitelio. En cambio, la epidermizante, que es la otra forma clínica, reemplaza el epitelio epidérmico a la mucosa que normalmente tapiza la caja timpánica. A su vez, la epidermizante se clasifica en cicatrizal y colesteatomatosa, ¿no? En cicatrizal y colesteatomatosa. ¿Qué quiere decir cicatrizal? Que forma una especie, así como su nombre dice, una especie de cicatrices dentro de la caja timpánica después de haber sido el epitelio mucoso, después de haber sido reemplazado por el epitelio epidérmico, ¿no? Entonces forma una especie de cicatrices, forma una especie de, nosotros hablamos de como es una especie de cicatrices mucosa bastante desarrollada, como los queloides más o menos, pero ya dentro de la caja timpánica, dentro de la mucosa, ¿no? Por eso es que se habla de cicatrizal. En cambio, la colesteatomatosa es la formación de tumor. Es una formación que muchos autores comparan con la cebolla. Es un tumor que va desarrollándose capa por capa, ¿no? Así como la cebolla. Entonces, este tumor, este colesteatoma, se dice que es un tumor histopatológicamente benigno, ¿sí? No es cáncer, siendo un tumor no es cáncer, por eso se habla de histopatológicamente benigno, pero por su crecimiento ilimitado, se dice que este tumor va creciendo tan rápidamente y sin límites, y en su crecimiento ilimitado destroza todo lo que encuentra a su paso. Entonces, por el crecimiento ilimitado se considera maligno, histopatológicamente benigno. Tomen en cuenta esto, chicos, porque puede ser una pregunta de... Y se habla de que el colesteatoma es primario y secundario. Primario sin perforación y secundario con perforación, ¿no? Entonces, el colesteatoma puede tener perforación de membrana timpánica y el secundario puede tener, digamos, el secundario con perforación de la membrana timpánica y el primario sin perforación de la membrana timpánica. ¿Cómo se va formando el colesteatoma? Hay muchas teorías sobre la formación del colesteatoma. Se habla de colesteatoma adquirido. ¿Cómo se forma? O sea, hay una teoría que dice la lucha de epitelios. El epitelio epidérmico desplaza al mucoso al interior del oído medio. Esto vamos a encontrar en mucha literatura donde dice que especialmente en Diamante indica esto. Thompson también indica que es una lucha de epitelios donde en cada infección, en cada inflamación,
Hay una lucha de estos epitelios y obviamente gana el más fuerte, en este caso el epidérmico, ¿no? Va ingresando hacia la caja timpánica y reemplaza a la mucosa, lo desplaza y el epidérmico empieza a forrar y es de ahí donde empieza a formar esta especie de dedo de guante que ingresa hacia la caja timpánica. Otra teoría del colesteatoma es la teoría del bolsillo de retracción, que se presenta en atelectasia del oído medio, siendo consecuencia de una disfunción tubárica. ¿Qué quiere decir atelectasia? Seguramente este término ustedes han llevado en semiología y se habla de atelectasia en pulmones, ¿verdad? Cuando el pulmón se vacía de aire, entonces está vacío, entonces ahí se da este término de atelectasia. Nosotros en otorrino hablamos de atelectasia de oído medio cuando la membrana timpánica, que normalmente debe ser abombadita hacia el conducto auditivo externo, empieza a hacerse plana y poco a poco a ingresar la membrana timpánica dentro de la caja timpánica e ingresa formando este dedo de guante, ¿no? Dice, como consecuencia de una disfunción tubárica. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben por la anatomía, por la fisiología de la trompa de Eustaquio, la trompa de Eustaquio cumple una función importante que es el de equilibrar presiones, ¿verdad? Tiene que equilibrar presiones de la caja timpánica, mantener presiones positivas y negativas, equilibrar estas presiones. Pero el resultado es que por algún motivo, sea por alergia, o por algún motivo esta trompa de Eustaquio no está cumpliendo su función. Entonces deja que salga aire, pero ya no ingresa. Entonces hace que la membrana timpánica vaya, como es una caja timpánica, está vacía de aire, entonces hace que la membrana timpánica ingrese hacia la caja timpánica. Nos provoca, a esto nosotros llamamos atelectasia del oído medio, ¿no? Porque ya no hay aire en la caja, la membrana timpánica está ingresando hacia la caja, forrando las paredes de la caja timpánica, ¿sí? Hay otra teoría que es la teoría de la metaplasia de la mucosa de Ehrlich. El epitelio mucoso del oído medio se convierte en epidérmico por inflamaciones constantes, ¿no? Recidivas de inflamaciones. Ese oído constantemente está infectado o inflamado. Entonces es donde se convierte el tejido mucoso o el epitelio mucoso se convierte en epidermis. Otra teoría es la teoría de la invasión papilar del estrato germinativo de Ruedi. La epidermis, dice, la epidermis irritada por los bolsillos aumenta de grosor con expansiones digitiformes. O sea, la epidermis ingresa y forma varias bolsas, ¿no? Varios dedos de guante, expansiones digitiformes que van reemplazando completamente la mucosa del oído medio de la caja timpánica. Otra teoría es la teoría de la inclusión embrionaria de epidermis en el oído medio. Los sacos o bolsillos dan colesteatomas encapsulados. La capa germinativa produce colesteatomas invasivos. Pero acá lo más importante es destacar que la inclusión embrionaria, o sea, ya desde en ese periodo de embrionario, en los 3 primeros meses, ¿verdad? En la formación del feto, ya empieza a ver este problema, esta patología, ¿no? Ya empieza y nace, ya la persona nace con esta inclusión embrionaria, con estos sacos epidérmicos dentro de la caja timpánica. Por eso se habla de teoría de la inclusión embrionaria. Entonces, eso es lo más importante. Y igualmente el colesteatoma se forma de esa manera, formando así como dedo de guante, ingresando a la caja timpánica, la epidermis reemplazando a la mucosa, ¿no? Entonces, simplemente es de cómo
empieza esta inclusión, ¿no? Esta formación de colesteatoma. Ya es una inclusión embrionaria. Sintomatología. La sintomatología, el paciente siempre va a referir que hay otorrea. O nosotros, la otorrea puede ser un síntoma que nos refiere el paciente o puede ser también un signo que nosotros podamos ver. Entonces vamos a ver la salida de secreción. De principio, dependiendo en qué momento va a la consulta el paciente, va a ser seromucosa, ¿no? El paciente nos va a referir que sale como una especie de moco, así como agüita, dependiendo en qué momento va a la consulta. Mucopurulenta, mucosa o mucopurulenta, el paciente nos va a referir, es agüita mezclado con pus o francamente purulenta. Entonces, ya nosotros vamos a ver la otoscopia. Hemorrágica nos va a referir que sale sangre por el oído, o sea, una otorragia, ¿no? Entonces, siempre va a depender esto en qué momento el paciente está yendo a la consulta. Hipoacusia es una sintomatología muy importante porque sabemos que lo caracteriza, ¿qué es lo que caracteriza la otitis media crónica? Es la perforación de la membrana timpánica. Y si hay perforación en la membrana timpánica, con seguridad ese paciente va a tener una hipoacusia. Y la hipoacusia va a depender siempre del tamaño de la perforación. Si es una perforación pequeña, obviamente va a ser una hipoacusia leve. Si es una perforación más o menos grande, será una hipoacusia moderada. Pero si es una perforación amplia, la hipoacusia será severa. Y el tiempo de evolución, ¿no? Y otra cosa que nos va a referir el paciente son los acúfenos, sonidos que va a presentar el paciente de diferente característica. Puede ser tinnitus, puede ser zumbidos, el paciente nos referirá que el sonido es que semeja al viento y al río. Entonces va a haber diferentes características de sonidos. Todos esos sonidos nosotros vamos a llevar a un diagnóstico que se llama acúfenos. Dolor. Algunas veces el paciente presenta dolor, especialmente cuando está empezando, ¿no? Cuando empieza a inflamarse, ahí nos refiere el paciente de que hay un dolor a nivel de retroauricular, un dolor que es un poquito, digamos, profundo, hacemos la presión del trago hacia conducto, sí, pero no va a ser un dolor prolongado como en la otitis media aguda, sino un dolor que va a empezar por ahí en la mañana y ya en la tarde el paciente está sin dolor o al día siguiente ya empieza a salir secreción purulenta o secreción mucosa del oído o del conducto auditivo externo. A la otoscopía en el examen clínico, ¿qué es lo que va a caracterizar a cada forma clínica? En la otitis media crónica exudativa, lo que caracteriza a la otoscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿No? Siempre hemos dicho la membrana timpánica es lo primero que se ve. Entonces vamos a ver en la otitis media crónica exudativa o simple, vamos a ver la perforación central. La perforación va a ser central. Obviamente va a haber, seguramente dependiendo del tiempo de la consulta que hace el paciente, habrá otorrea, habrá una otorrea mucosa, una seromucosa o mucopurulenta. En cambio, la otitis media crónica epidermizante a la otoscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una perforación periférica, ¿no? Una perforación periférica. Esto es lo que va a diferenciar otoscópicamente
Entonces, vamos a continuar. No sé qué pasa, creo que el internet no está bien. Vamos a continuar la otitis media crónica exudativa, como habíamos dicho, a la otoscopia vamos a ver en esta forma clínica de la otitis media crónica, vamos a ver perforación central. La otitis media crónica presenta la otitis media crónica exudativa o simple, presenta perforación central. Perforación central, va a haber otorrea, mucocerosa, dependiendo en qué momento está yendo el paciente a la consulta. En la otitis media crónica epidermizante, la perforación es periférica. Esto es lo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Y la otorrea puede ser mucosa, mucopurulenta, hay epidermis en el oído medio, eso sí, se va a ver también, pero acá lo más importante es la perforación. Un minutito, por favor. Esta es la imagen, un esquemita que que estamos mostrando, es de una perforación periférica que sería en la epidermizante, ¿verdad? Habíamos dicho que la perforación es periférica, se ve una perforación, pero es periférica en la epidermizante. En cambio, la perforación central en la exudativa o simple es perforación central a la otoscopía, ¿no? Se ve eso. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Bueno, el diagnóstico, acá hay una diferencia entre otitis media aguda y otitis media crónica, ¿verdad? Mm, no es para confundirlos, simplemente para que ustedes se acuerden de qué forma se diagnostica la otitis media aguda. Habíamos dicho la otitis media aguda se diagnostica por los síntomas básicos, si es que han repasado, se van a acordar, síntomas básicos, síntomas concomitantes y la otoscopía. En cambio, en la otitis media crónica, el diagnóstico se basa en qué? En sintomatología también, ¿verdad? En la sintomatología, especialmente en la hipoacusia. Y ya la otoscopía nosotros vamos a ver una perforación, puede ser periférica o puede ser una perforación central. El examen clínico, ¿verdad? Acá se refiere al otoscópico, específicamente al otoscópico. Acá vamos a ver lo que es la perforación, ¿no? En sintomatología, la hipoacusia, que es lo más importante para el paciente, el tiempo de evolución y demás. En el examen clínico, acá es lo más importante la otoscopía. Es una perforación central o una perforación periférica. Eso es lo más importante. Y acá los radiológicos. ¿Por qué los radiológicos? Nosotros al hacer una semiología siempre llegamos a un diagnóstico presuntivo y a un diagnóstico definitivo, ¿verdad? O a un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico diferencial. En este caso, vamos a tener un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Por el examen otoscópico. Vamos a ver una membrana timpánica perforada y una perforación puede ser periférica, una perforación amplia, una perforación central. Acá lo importante es que vamos a ver una perforación de la membrana timpánica. Y si se acuerdan, en la otitis media aguda necrosante también nos deja una secuela, que es la perforación de la membrana timpánica. Entonces nosotros hacemos el interrogatorio y el paciente nos dice, no es la primera vez, nunca antes he tenido salida de pus del oído, nunca antes me ha salido pus, nunca antes me dolió el oído, es la primera vez. Pero el resultado que es una perforación amplia, nosotros decimos, no puede ser, si es la primera vez, es agudo, que haya esta perforación, bueno, es
Bueno, van a disculpar jóvenes, pero el internet no está muy bien. Entonces hablamos de diagnóstico. El diagnóstico se basa en la sintomatología, que es siempre a la primera la hipoacusia y la secreción, ¿verdad? Entonces, el paciente nos puede referir que es de hace mucho tiempo, el tiempo de evolución es importante. Pero también puede pasar que el paciente algunas veces nos miente o se olvidó, no recuerda exactamente cuándo ha empezado. Entonces, nosotros vemos a la otoscopía, haciendo un examen clínico otoscópico, vemos que hay una perforación de membrana timpánica y vemos que sí puede ser pequeña, puede ser amplia. Entonces, de todos modos, ya tenemos un diagnóstico diferencial y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la otitis media aguda necrosante, ¿no? Que hay perforación. Por ahí el paciente nos dice, no, nunca tuve ningún problema, es la primera vez, pero nosotros vemos una membrana timpánica perforada amplia y decimos, no, no puede ser, que la primera vez directamente se perfore así. Entonces, haremos un diagnóstico diferencial que sería la otitis media necrosante. Haremos un examen radiológico, ¿verdad? Haremos una radiografía. Y la radiografía que se solicita es la radiografía de Schuller y la de José. Schuller y José. Entonces se pide estas dos, que sí o sí tienen que ir las dos. Son radiografías se dice comparativas, ¿no? Y estas radiografías, ¿qué nos va a mostrar? Nos van a mostrar estas dos radiografías si se tratase de una otitis media crónica necrosante, aguda necrosante, nos va a mostrar destrucción de los huesecillos, nada más. ¿Sí? En la aguda necrosante nos muestra destrucción de huesecillos, nada más. Pero si fuera una otitis media crónica, entonces nos va a mostrar destrucción de huesecillos, destrucción del antro mastoideo y destrucción de las celdillas mastoideas. Sí, porque es crónico, de un tiempo de evolución largo. Entonces, con esto nosotros ya tenemos el diagnóstico definitivo. ¿Sí? También hay otros, el diagnóstico diferencial entre formas clínicas. También se puede dar una otitis media crónica exudativa o simple o una otitis media crónica epidermisante, ¿no? Entre formas clínicas de la misma patología. Con otras patologías, el cáncer, por ejemplo, en la formación del colesteatoma, ¿no? Vamos a ver un tumor y vamos a tener el diagnóstico diferencial, ¿no? De un cáncer. Entonces hacemos una biopsia, mandamos y ahí nos va a llegar el resultado, si se trata de un cáncer o de un colesteatoma. Con la tuberculosis también por las lesiones que presenta en la mucosa, vamos a tener también este diagnóstico diferencial. Siempre hay que hacer exámenes complementarios, mandamos al laboratorio y ahí nos dirá, no, esto es una tuberculosis. Con las granulaciones eosinofílicas, el laboratorio es un examen complementario importante que nosotros vamos a utilizar. Evolución de la otitis media crónica. La otitis media crónica exudativa o simple raras veces se cura espontáneamente, raras veces, ¿no? No es que se va a curar así como la otitis media aguda. Raras veces se cura espontáneamente, pocas veces se complica, puede permanecer así con la perforación, con infecciones frecuentes, con salida de secreción purulenta por mucho tiempo, ya hasta el paciente se acostumbra a que siempre salga secreción purulenta por el conducto auditivo externo, ¿no? Algunas veces no le da importancia, va a la consulta después de una semana, después de 15 días.
La otitis media crónica epidermisante, en cambio, nunca se cura espontáneamente. Eso se queda permanente, no hay cura, ¿sí? La membrana timpánica está siempre perforada, constantemente la secreción purulenta y se complica fácilmente y frecuentemente, ¿no? Luego vamos a ver complicaciones de las otitis medias. Entonces, complicaciones frecuentes. El tratamiento. El tratamiento del oído supurante. ¿Qué es lo que debemos hacer del oído supurante? O sea, ese oído que está con secreción purulenta. Uno, podemos hacer una limpieza del conducto, eliminar granulaciones, aspirar, utilizar antibióticos en gotas. Lo que habitualmente utilizamos y es un buen antibiótico es la ciprofloxacina, que viene en gotas ópticas. Entonces utilizamos ese antibiótico para secar la secreción, evitar reinfecciones en trompa, o sea que hacemos que esa trompa de Eustaquio cumpla su función, no tenga, digamos, alergias. La alergia es lo que edematiza, hace que haya secreción, entonces ir a tratar la enfermedad de base si se trata de la trompa, ¿no? Evitar alergias, especialmente la rinitis alérgica. Del oído seco, ya en oído seco se dice que para hacer un tratamiento en el oído seco debe estar por lo menos durante un año, ¿no? Eso depende de cada autor. Algunos consideran meses y se puede ya operar, pero algunos autores para un buen resultado se dice que debe esperar por lo menos que el oído esté seco durante un lapso de tiempo de un año. Entonces recién se puede hacer la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Va a depender siempre del tamaño de la perforación. Entonces la perforación se habla de una miringoplastía donde la perforación es pequeña. Entonces, esta perforación pequeña se puede cerrar con un injerto también pequeño y la cirugía es simplemente endoaural. ¿Qué quiere decir? Que se puede entrar por el conducto auditivo externo, ¿no? Es endoaural, nada más, porque es una perforación pequeña y vemos si da resultado o no. En cambio, la timpanoplastía ya es una cirugía, digamos, microscópica, es una cirugía amplia que se ingresa por la parte posterior. Si se acuerdan ustedes, hemos hablado de un surco, ¿verdad?, que está en la parte posterior del pabellón auricular, el surco retroauricular. Entonces, más o menos a ese nivel y eh, en esa circunferencia se hace una incisión y luego primero ingresamos a lo que es la fascia temporalis, sacamos de esta fascia temporalis un pedacito, podemos decir, como para reemplazar con esta fascia la membrana timpánica. Obviamente, esta fascia temporalis no es igual que la membrana timpánica, es un poco más gruesa, no vibra como la membrana timpánica exactamente por esto, porque es más gruesa. Entonces, se habla de que la timpanoplastía no nos va a reponer al 100% la audición, porque la vibración de esta fascia temporalis no es la misma que la membrana timpánica, ¿no? Entonces, por ahí el paciente recupera un 60, 70, 60%, 50 a 60, incluso algunos autores dicen, pero el objetivo de la timpanoplastía no es exactamente la audición, sino es tapar, cerrar esa puerta abierta que tiene la membrana timpánica, que todo el tiempo está abierto, permanentemente está abierto. Entonces, lo importante es cerrar esa puerta para evitar infecciones posteriores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la timpanoplastía. Luego hablamos de la mastoidectomía. ¿En qué consiste la mastoidectomía y cuándo se hace? La mastoidectomía se realiza cuando
hay bastante secreción purulenta en la caja timpánica, ya se ha llenado de pus el antro mastoideo y se ha llenado de pus las celdillas mastoideas. Entonces hay que hacer una mastoidectomía, un vaciamiento completo de estos elementos del oído medio. A esto se llama mastoidectomía, vaciamiento total de todo, ¿no? Si es posible alegrar la mucosa infectada para evitar que nuevamente haya recidiva de infecciones. Pero depende esto del paciente, ¿no? Hay pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes con predisposición a infecciones, entonces tampoco es, digamos, un tratamiento definitivo para que ya no haya infecciones. Puede haber recidiva después de una mastoidectomía. Inclusive una timpanoplastía. En algunas personas no nos da resultado. ¿Por qué? Porque son pacientes inmunodeprimidos que tienen un poquito infeccioso y no hemos investigado bien y nuevamente se infecta. Y este injerto otra vez se abre, no da resultado. Por eso es que nunca se garantiza, ¿no? Nunca hay que asegurar al paciente de que la timpanoplastía o la mastoidectomía es definitivo, es el tratamiento definitivo, no, porque de un tiempito puede haber nuevamente una infección y se puede complicar inclusive. Todo este tratamiento debe ir siempre acompañado de antibióticos, ¿verdad? Si se hace una miringoplastía, ya estamos tocando el tejido, entonces tenemos que hacer un tratamiento paralelo con antibióticos. En una timpanoplastía igual, en una mastoidectomía igual tenemos que utilizar, sí, antibióticos sistémicos, no tanto tópicos, pero sí antibióticos sistémicos por vía oral. Entonces, o bien venosa, ¿no? En este caso de timpanoplastía no es una cirugía que se puede hacer en consultorio. La miringoplastía por la agresión de tejido que estamos haciendo no se puede hacer en consultorio, tiene que ser en quirófano. La timpanoplastía igual, con paciente dormido, ¿verdad? Anestesiado. La mastoidectomía igual, tenemos que evaluar cómo está yendo este paciente, por lo tanto tiene que ser un paciente internado, ¿no? No se puede hacer como un tratamiento, digamos, ambulatorio, tiene que ser sí o sí intrahospitalario. Vean ahí una imagen, una fotito de una membrana timpánica perforada, vean la perforación central, que obviamente esta imagen nos va a confundir con una